sería para esta fase también, o sea, del anterior esta fase. O sea, debería ser entonces, otra vez. Si el capítulo es difícil, debe ser el capítulo. Ok, hoy vamos a empezar rápidamente con un tema que es relativamente cortito, pero que es un poco complejo desde el punto de vista estadístico, que son las enfermedades multifactoriales. En general, las enfermedades multifactoriales, como se definen, van a tener muchos factores de por medio para desarrollar un determinado fenótipo. Eso implica entonces de que tener una mutación o varias mutaciones o alelos no es suficiente para desarrollar una enfermedad. Requiere ciertos aspectos ambientales y al mismo tiempo algunas veces los aspectos ambientales serán suficientes para desarrollar la enfermedad independientemente de los aspectos genéticos. ¿Qué hacen aquí los aspectos genéticos? Usualmente no suelen afectar la aparición o no de la enfermedad más allá de la susceptibilidad a la misma y de los mecanismos a través de los cuales esta enfermedad prevalece en una determinada población. Específicamente, cuando tenemos una enfermedad de carácter multifactorial, aparte de los mecanismos asociados a los genes involucrados en el proceso, también tenemos criterios que debemos considerar, como por ejemplo, cuando estos alelos son pasados de generación en generación y las generaciones se ven afectadas, o que la presencia de estos alelos haga de que la determinada enfermedad se desarrolle con mayor rapidez, mayor severidad o antes de tiempo de lo que se esperaría, por ejemplo, solo con factores ambientales. Y allí es donde entra su importancia. Si bien no estamos ya hablando de ningún único gen o de ningún único problema cromosómico, la acumulación de estos alelos sí genera un cambio importante. Podemos pensar, por ejemplo, en los genes BRCA1 o BRCA2, que van a revisitarse dentro de lo que es genética del cáncer y que son genes asociados a no solamente el cáncer de mama, que es normalmente el cáncer bandera, por así decirlo, estrella de BRCA1 y BRCA2. De hecho, BRCA también se puede asociar a otro tipo de tejidos epiteliales. Lo mismo sucede con BREF, ¿no? Que son otros genes que están asociados a cáncer de pulmón, a cáncer de esófago, etc. Obviamente, al ser genes y al ser alelos, pueden pasarse generación en generación. Y para estudiar las enfermedades multifactoriales tenemos que comprender entonces criterios un poco más avanzados estadísticos, como suelen ser distribuciones normales, promedios, puntos críticos, probabilidades y correlaciones. Y en este caso la distribución poblacional nos va a ayudar mucho para poder identificar si un factor genético tiene un impacto en una determinada enfermedad. ¿Qué significa? Que si nosotros comparamos la prevalencia, las características de esta enfermedad entre una población general no relacionada desde el punto de vista biológico con la prevalencia de esta enfermedad dentro de una familia que por lo tanto está relacionada biológicamente, si hay una diferencia palpable, significa de que el factor genético, esa característica de que un grupo está conectado generacionalmente y el otro no, hace la diferencia y por lo tanto hay un factor genético heredado en trasfondo. Mientras que si no existe, es estadísticamente hablando una coincidencia en que todas estas personas tengan la enfermedad dentro de esa familia, seguro debe haber algo universo que tiene que echarse a rodar. No importa, en este caso no es impactable, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunos conceptos básicos estadísticos que seguramente han revisado dentro de lo que es investigación médica. Nada complejo, no desfallezcan. Este tipo de gráfico, ¿cómo se llama? Una campana de Gauss. Normalmente se usa para definir la normalidad en la distribución de una población. Vamos a verlo de una manera sencilla. Nosotros tenemos acá un gráfico de Gauss teórico casi perfecto, en donde el punto medio es lo que se conoce como el promedio, o el valor medio, la mitad en valor de todos los valores analizados de una población. Y normalmente en una distribución normal, considerada normal, vamos a tener que la mayoría de estos valores van a ser muy cercanos a ese promedio, lo que hace que los eventos que se contabilicen dentro de esta curva generen un pico asociado al punto más álgido, que es el promedio.
Y a partir de este espacio, el resto de valores van a empezar a alejarse lentamente del promedio. Este ratio de alejamiento es lo que se conoce como la desviación estándar, y que a medida de que se van alejando van reduciendo la cantidad de valores que tienen esta anomalía, que es lo lógico. Hemos dicho que la mayoría son cercanos al promedio, si no ese promedio no existiría. Finalmente llegamos a un punto en el que el valor es tan bajo que entramos en un detalle crítico. Valores demasiado alejados a la media, que corresponderían a valores críticos. Visto desde un punto de vista estadístico, son aquellos valores que ya no respetan una distribución esperada. Desde un punto de vista médico, podríamos decir que son aquellos valores o aquellas circunstancias fuera de la normalidad o fuera del concepto de salud. Entonces, así es como esto nos ayuda a generar, por ejemplo, rangos, valores limítrofes de normalidad de ciertas características especialmente cuantitativas en salud, por ejemplo, presión arterial, concentración de glucosa, índice de masa corporal, etc. Obviamente no es lo único que nos ayuda, porque también están los mecanismos inmunológicos de la enfermedad en la que ciertos valores tienen un problema y por lo tanto estos valores pueden ajustarse. Veamos el ejemplo del costado. Tenemos dos campanas de Gauss. La campana rosada del fondo es una campana que asocia la presión arterial en personas relativamente jóvenes, estamos hablando de entre 25 a 40 años, y por lo tanto vemos una presión arterial promedio de 127. ¿Cuál es la presión arterial sistólica normal? 120. 120, de acuerdo a la teoría, ¿no? Y podemos observar de que a pesar de todo tenemos una distribución normal, si bien pegadito a un costado, normal, porque tenemos una campana de Gauss bien formada, ambos extremos bien delimitados, un etapa, etc. Mientras que la segunda gráfica, que está en este color celeste superpuesta, es el cálculo de la presión arterial para personas mayores, es decir, de 50 años a más. ¿Qué ha sucedido aquí? El punto de promedio de esta segunda campana ya no está en el mismo punto de las personas jóvenes. Estamos hablando de 134. El promedio en personas mayores es 134, que técnicamente sería hipertensión. Pero si ustedes han escuchado alguna vez a algún doctor que mide a una persona mayor, a sus abuelitos, a sus papás, y tienen una presión de 130, ¿qué les dice? No, está controlada. Eso no es alto. Se espera que tengan esa presión, como estamos viendo, por una distribución en general de esa población con esas características ambientales. El hecho de que son mayores de edad, el hecho de que su cuerpo no trabaja de la misma manera, el hecho de que sus riñones ya tienen una ligera carga de deficiencia, y menor, etcétera, ¿no? Y no solo eso, si ustedes se dan cuenta, tenemos lo que se llama una ligera asimetría, porque el punto más álgido de mi curva no es mi promedio, son valores más altos o valores más bajos, mientras que la acumulación de valores más altos del extremo derecho, que es lo que estamos viendo ahí, es lo que está haciendo de que mi promedio se mueva hacia la derecha. Mientras valores más altos tenga, mi promedio varía. La comparación de estos dos promedios, por ejemplo, y si esta diferencia es estadísticamente significativa, es lo que ustedes conocerían como una prueba de student. Es decir, que estos dos promedios estén lo suficientemente alejados para decir que son diferentes. ¿Y ya se entendió? Perfecto. Primera parte de estadística hecha. Vamos a la segunda parte. ¿Por qué para nosotros este valor es importante o interesante? Para nosotros será interesante mirar tanto valores como prevalencias, es decir, frecuencias, que hemos dicho comparando entre personas no relacionadas biológicamente y personas relacionadas biológicamente. Si hay una diferencia, ese factor de que están relacionadas biológicamente, entonces implicaría una prevalencia genética familiar, mientras que si son iguales, nada, simplemente son parte de la población general. Entonces, existirán diferentes estrategias para poder estudiar estos cambios. Y aquí es donde nosotros entramos en un concepto un poco más complicado de la agregación familiar. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora en enfermedades monogénicas, en donde si se pierde un gen, se perdió todo, o si se gana función, se perdió todo igual, acá tenemos un efecto más complicado. Vamos a tener ahora sí el traspaso de caracteres de forma aleatoria, donde normalmente los
vamos a hablar de probabilidades de compartir alelos, por ejemplo, entre hermanos, de un 50%, porque ambos hermanos tienen 50% de cada papá, independientemente de que sea el 50%. Mientras que de padres a hijos será un 25%, porque cada padre tiene 2 alelos, de los cuales solo puede pasar uno. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, normalmente el 25% en todos los casos para todo tipo de descendencia es igual. Y si queremos evaluar la mayor cercanía genética dentro de las personas, tendremos que evaluar a una misma, de preferencia a una misma generación. Es decir, de que este tipo de análisis de agregación familiar y riesgo familiar iniciará inequívocamente con hermanos. Evaluaremos hermanos, misma generación, cercanía genética posible. Ustedes han visto, por ejemplo, en media siempre dicen, el hermano es más capaz de donar médula ósea que los padres. Es la cercanía genética. Y ahora, eso solamente los hermanos que ya existe una gran diferencia debido a los gametos del crossing over. Imagínense otros 2 casos en los cuales la cercanía es aún mayor, como son los gemelos bivitelinos y los gemelos univitelinos. Ese 50% se transforma en 75% y en 100% respectivamente. Entonces, aquí definitivamente podemos observar, si tienen el mismo material genético, cómo los factores ambientales del material genético se asocian directamente para producir la enfermedad. Y el único punto de comparación tendría que ser personas no relacionadas a estos hermanos, pero que han vivido bajo el mismo criterio ambiental, es decir, personas de su generación y de su edad. Una de las medidas importantes dentro de este tipo de procesos es el denominado riesgo relativo, que en realidad es un factor de comparación fácilmente sacable. Solamente se basa en dividir la prevalencia de la enfermedad entre personas, entre familiares de la persona afectada y la prevalencia de la enfermedad en la persona en general. Normalmente eso se trabaja en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el 10% de los familiares de una persona tienen una enfermedad X. Y en la población en general, la prevalencia de esta enfermedad es de 5%. Tengo un 10 sobre 5. ¿Cuál sería lambda R? 2. Mayor a 1. ¿Qué significa? Que existe el doble de incidencia o el doble de probabilidad que se produzca la enfermedad en personas relacionadas que en personas no relacionadas. ¿Cuándo sería 1? Cuando ambas proporciones son iguales. Es decir, es una coincidencia de que esta familia tenga tantas personas afectadas, porque si vemos la prevalencia dentro de la población, pues no es tan diferente, ¿verdad? Y si tuviéramos el caso opuesto, significa de que no, de que es absolutamente ambiental. No tiene nada que ver el tema de que sea en este caso parientes los que estamos evaluando. Entonces, normalmente es qué tanto se acerca a uno o qué tanto se aleja de uno. Siendo uno el hecho de que no hay nada, simplemente tenemos que todos tienen por igual las mismas probabilidades de generar la enfermedad. Y tenemos en este cuadro cómo es que el lambda R, al ser un riesgo relativo, porque lo basamos en una medida delimitada, es decir, tomamos una prevalencia poblacional, cómo es que estos valores se interpretan, especialmente desde el punto de vista de posibilidad genética. Acá tenemos algunas enfermedades y sus lambda R calculados en base a la relación entre hermanos, por eso es de que han puesto siblings, ¿ok? Y tenemos esquizofrenia con un lambda 12. ¿Qué significa? Que en estas familias hay 12 veces personas más afectadas que en la población en general. El más alarmante, autismo, 150 veces. El menos alarmante, desorden bipolar maníaco-depresivo. Moderadamente alarmante, enfermedad de Crohn y esclerosis múltiple. Algo curioso entre la enfermedad de Crohn y la esclerosis múltiple es que ambas enfermedades son enfocadas en un mecanismo autoinmune inflamatorio crónico, ¿sí? Otro tipo de estrategia que tenemos son en los estudios familiares de caso control. En el estudio familiar de caso control, lo que se evalúa es la posibilidad de contribución genética. Y por
por lo tanto compara la frecuencia de una historia positiva, una historia que en este caso va a existir en familiares de la enfermedad, en familiares lejanos a los casos, con controles adecuados en función de edad y etnicidad. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es tomar a todos los familiares de una determinada familia en una determinada generación y comparar esta incidencia, esta prevalencia de la enfermedad, por ejemplo, en los familiares de los cónyuges, que técnicamente hablando son familia política, no tienen una relación directa, pero están en una cercanía ambiental considerable, por lo tanto son un control adecuado. ¿Control de qué? Control de factores ambientales. En este caso, lo que nosotros no buscamos es una variabilidad muy grande, porque cada población y cada área geográfica tiene sus propios factores ambientales. Por ejemplo, nosotros nunca hemos estado en Chernobyl. Podremos comparar nuestras enfermedades y su incidencia a la población rusa, a pesar de estar en nuestra generación. No, porque no tenemos ese evento especial. Podremos comparar una generación con otra menos. Por ejemplo, esta generación ha sufrido lo que es el COVID. La mayoría de los jóvenes se han infectado de forma asintomática. Sin embargo, se ha visto de que asintomáticamente igual el COVID ha generado estragos neurológicos, de los que todavía no ha pasado suficiente tiempo para poder analizar su impacto correctamente. Entonces, esas características ambientales, lo que se busca es de que sean eliminadas o controladas o reducidas y que no se vuelvan variables confusoras, que se les denomina desde el punto de vista estadístico, o también se le llaman los famosos sesgos, ¿no? Que están modificando una variable, pero que no somos conscientes de cuánto la modifican, porque no la queremos estudiar, simplemente está ahí para fastidiar, básicamente. Otra estrategia es, por ejemplo, la medición de contribuciones de rasgos cualitativos, especialmente de familiares cercanos. Lo que se hace en este caso es comparar, por ejemplo, a dos familiares en todas diferentes poblaciones y ver las características, ya no de ausencia o presencia de enfermedad, sino características o cuantitativas de ciertos parámetros. Por ejemplo, primero tenemos que entender aquí el trasfondo estadístico de una correlación. Una correlación se basa en tomar dos variables y estas dos variables funcionarán como coordenadas, las cuales convergerán en un punto único dentro de un plano cartesiano, que es lo que estamos viendo ahorita. Mientras más eventos tenga este análisis de correlación, más clara será una imagen, que es lo que conocemos como un gráfico de dispersión, que son estos puntos de aquí, como una nube, como un enjambre de abejitas. Entonces, si existe una tendencia, es decir, de que cada punto genera un camino dentro de la nube de puntos, tendremos una línea de tendencia, que es a lo que queremos llegar con la correlación. Esta línea de tendencia puede ser positiva, es decir, que va de decreciente a creciente, o negativa o inversa, que va de creciente a decreciente. ¿Qué significa? Si tenemos una línea creciente con una pendiente positiva, implica que tenemos una relación correlacional positiva directa, es decir, mientras un valor sea más grande, el otro valor también va a ser más grande. Mientras que en el caso de una correlación inversa, con una pendiente negativa, lo que tendremos es de que mientras un valor aumenta, el otro disminuye. ¿Para qué nos sirve este tipo de correlaciones? Las correlaciones tienen mucha información que darnos. Por ejemplo, acá tenemos una pendiente, pero no es una pendiente muy marcada. Es casi cercana a un punto de vista horizontal, es decir, una pendiente de cero sin correlación. Por lo tanto, es una correlación débil. Es decir, si bien una variable hace que la otra aumente, el efecto no es tan grande. Mientras que si queremos, por ejemplo, una correlación mayor, esta variable será mucho más empinada. Otro factor importante a considerar va a ser el ajuste de los puntos a la línea de tendencia. Mientras hay un mayor ajuste, más será la exactitud estadística, y ahí es donde entramos al territorio de significancia estadística. Es posible de que veamos, por ejemplo, una tendencia, pero si no es una tendencia altamente ajustable a la línea de tendencia, entonces
vemos algo que simplemente está ahí por el azar. Acá lo que tenemos es un gráfico que compara los valores de colesterol entre madres e hijos y podemos observar claramente una tendencia positiva. Es decir, si las madres tienen altos niveles de colesterol, es muy probable de que los niños también tengan altos niveles de colesterol. Esto es más visible, por ejemplo, en el caso de diabetes, pero la diabetes va a ser un problema tanto genético como ambiental. Si una mamá tiene diabetes durante la gestación, lo más probable es que el niño desarrolle diabetes a muy temprana edad. ¿Sí? Luego tenemos otros factores, en este caso, que van a ser compulsores, que pueden ser los factores ambientales, por lo que cuando tenemos muchos factores ambientales cambiantes, si no podemos normalizarlos, buscamos normalizar el otro extremo, es decir, trabajar con la mayor cercanía genética posible, que en este caso son los hermanos gemelos, sean gemelos bivitelinos o univitelinos. Uno de estos ejemplos es el caso del labio leporino con o sin paladar hundido, en donde realmente afecta a una cantidad considerable de personas, 1.4 de cada millón de natos a nivel mundial, eso es bastante, que en realidad afecta de manera casi, no exclusiva, pero mucho mayor a varones, y que puede ser sindrómico o no sindrómico, es decir, que puede ser heredado por parte de padres o puede ser producto directo de un problema ambiental. Por ejemplo, se sabe que el labio leporino central es un problema genético, mientras que el labio leporino lateral puede ser un problema genético tanto como puede ser un problema ambiental, es decir, la madre durante la gestación ha consumido sustancias, incluyendo alcohol, tabaco, entre otras. Entonces, bajo ese concepto tenemos, por lo tanto, factores ambientales muy cambiantes. Por lo que, si hacemos un estudio en gemelos, lo que vamos a encontrar es que el riesgo va a variar mucho respondiendo a hermanos, parientes lejanos y padres afectados. ¿Cómo interpretamos este cuadro? En primer lugar, interpretémoslo desde el punto de vista C. Acá lo que tenemos son porcentajes de riesgo. Y tenemos acá el porcentaje de riesgo a padres afectados cero. Es decir, de que técnicamente hablando no hay ningún aporte genético de parte de los padres. Así que este es el riesgo existente solo contando factores ambientales. 0.1, 3, 8, 6, 4. Incluso donde tenemos familiares afectados, estos valores no varían mucho. ¿Sí? Mientras que cuando agregamos un padre, los valores aumentan, no necesariamente en el caso de que no tengan hermanos, porque no hay donde comparar, pero cuando vemos hermanos sí podemos observar un aumento directo, especialmente cuando tenemos dos hermanos o van a tener más de un hermano con el que se puedan trabajar, y podemos ver una duplicación, casi cuadriplicación del riesgo de aparición de la enfermedad cuando los dos padres están afectados, lo cual marca una diferencia muy contrastada con el caso ambiental. Nos está diciendo en pocas palabras que efectivamente es un defecto con carga genética, que si los padres están afectados, especialmente ambos, se requiere una asesoría genética detrás. Como hemos mencionado, y para resumir, tenemos algunas limitaciones que pueden ser los sesgos o los confusores para hacer una medición del riesgo relativo que en realidad podemos comprobar entre familiares y gemelos. Obviamente, mientras más grande sea la familia, los resultados serán más exactos. Mientras más pequeñas las familias, serán los resultados más complicados de interpretar. Tenemos también el sesgo de la historia familiar, tenemos que recordar los casos y cuáles son los controles. Luego tenemos las inferencias epigenéticas, y que acá no estamos hablando de alelos mutados, pero sí de patrones epigenéticos de expresión que pueden ser metilaciones, glicosilaciones, que van a afectar a los genes sin haber mutaciones. Estos factores epigenéticos son en una medida heredados y en otra específicos a una persona, y que por tanto son un sesgo en sí mismo, porque no son un factor ambiental, pero tampoco son un factor genético fácilmente medible. Entonces van a ser confusores. Y finalmente otras limitaciones, ¿no? Las condiciones de exposición ambiental, especialmente si estas son muy cambiantes o estamos asociados a eventos muy específicos no reproducibles en otras generaciones.
o que no se ha hecho ningún estudio en gemelos en un examen controlado y que por lo tanto no tengamos un punto de partida en el cual la información genética sea exactamente igual para poder observar el impacto de los factores ambientales. Bien. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo que es, en este caso, los riesgos de producir lesiones asociadas a problemas cardíacos, en donde vamos a observar que la incidencia poblacional es bastante baja, mientras que la incidencia en hermanos incrementa, es decir, contamos la cantidad de hermanos totales y la cantidad de hermanos afectados, a diferencia de la incidencia poblacional. ¿Cómo tenemos que calcular esto? 4.3 entre 0.17, que me da un lambda de 25, es decir, 25 veces más probable de que tengamos, de que esta enfermedad padezca entre familiares de personas afectadas. Igual para todas esas enfermedades inferiores. Entonces, si yo les pido este cuadro en el examen, podrán, si no calcularlo, al menos interpretarlo. Sí. Ya. Muy bien. Okay, eso no es lo que dijo. Hasta aquí llegó multifactoriales. Vamos a tomar un mini break para relajar el cerebro de 5 minutos y vamos a pasar a la introducción genética del cáncer. Vamos a hablar acerca de la genética del cáncer. Bases genéticas. Entonces, yo pienso que ustedes ya han podido leer un poco o se les ha explicado un poco lo que es cáncer. Aunque cáncer es un término tal vez algo nebuloso, especialmente para las personas no formadas en salud. Para los no formados en salud, básicamente existe un nombre que lo define como tal, que es una neoplasia. Si partimos la palabra, entonces sería un nuevo crecimiento. Como tal, es el desarrollo de células aberrantes, es cierto, dentro de un determinado tejido, células que bajo otras circunstancias no deberían crecer como lo están haciendo. Bajo ese concepto, entonces, nosotros ya generamos ideas de normalidad dentro del cuerpo. Somos una máquina con tejidos muy específicos, células especializadas que cumplen funciones determinadas y que bajo otras circunstancias inclusive no se reproducirían. Células encargadas solamente de funcionar, por ejemplo, las neuronas, por ejemplo, los islotes de Langerhans, por ejemplo, los hepatocitos, y así reducimos en un organismo ya desarrollado como es un ser humano adulto solamente regiones muy específicas de reconstitución o crecimiento celular, como puede ser el cabello, específicamente el folículo piloso, porque ese cabello ya es queratina muerta, pero el folículo piloso son células vivas que van empujando a los cadáveres celulares y haciendo crecer el cabello, que es lo que vemos nosotros. Puede ser las uñas, puede ser la piel, que se regeneran constantemente, y no solo el tejido tegumentario externo, también estamos hablando de los epitelios de órganos internos, y también podemos tener en la médula ósea células hematopoyéticas que están dividiéndose para reconstituir a nuestros componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, tenemos sí grupos celulares que deben dividirse y grupos que no deben hacerlo. En este caso, para que puedan entrar en este estadio aberrante, la célula va a tener que saltarse ciertos pasos y puntos de control. El primer punto de control importante es el llamado G0 o el llamado secuestramiento del ciclo celular, Cell Cycle Arrest. ¿Qué significa un secuestramiento del ciclo celular? Son células a las cuales, a través de expresión genética, se les ha prohibido dividirse y simplemente se dedican a cumplir sus funciones metabólicas. Aquí son los ejemplos de los bichos, que son células que no se recuperan para nada, ¿no? Mientras que existen otras células que de cuando en cuando se liberan de este arresto celular a través de la expresión de ciertos genes y entran en una fase de división celular que está constituida por la fase G1, que es una fase relativamente larga, donde tenemos la reproducción de proteínas y organelas necesarias para la división celular, y
también un punto de control que determine que todas las organelas, el esqueleto y demás está listo para proceder a la división celular. Y luego viene la parte más complicada, que es la fase S, que es lo que ustedes han conocido en primera fase como la replicación del genoma, donde la ADN polimerasa empieza a copiar a partir de la cadena molde. Una vez que ha terminado o está a punto de terminar la fase S, entramos a la fase G2, que es el conocido punto de control o checkpoint, donde se revisará la copia nueva del material genético para buscar mutaciones, huecos y ser reparados a través de las estrategias de reparación celular que ya hemos visto en segunda fase. Este proceso, como pueden darse cuenta, ocupa prácticamente un 40%, no tanto, un 30% por ahí, 32, 35% de la división celular. Es decir, la célula no entra en mitosis hasta que esté completamente segura de que el genoma se ha copiado correctamente. Y recién ahí entramos a la parte más pequeña del proceso, que es lo que ustedes conocen como la mitosis, con sus respectivas fases, ¿no? Entonces, los puntos de control son indispensables en una célula. Sin embargo, y lo curioso es que cuando una célula se vuelve maligna, se vuelve neoplásica o se vuelve cancerígena, llamar, estos puntos de control van a reducirse o literalmente perderse. Es decir, la célula va a dividirse sin control, sin medidas ni reparaciones, lo que hará un efecto de bola de nieve, que hará que a medida de que esta célula se divide cada vez más, las células se vuelven progresivamente más aberrantes, lo que hace que normalmente muchas neoplasias comiencen como algo que se denomina neoplasias no malignas. La clásica menopausia no maligna es un lunar o una verruguita, ¿sí? Y procedemos a neoplasias malignas, las cuales son células aberrantes altamente agresivas y que consumen una gran cantidad de energía, que no les basta haber crecido, tienen que invadir terreno y por lo tanto van a empezar a afectar a las células sanas circundantes, lo que puede llevar a procesos como la metástasis. Bajo ese concepto, todas y cada una de las células del cuerpo son susceptibles a generar una neoplasia desde el momento en el que se activa su división celular. Dentro de las características o las agrupaciones de neoplasias podemos tener los sarcomas, donde está el tejido mesenquimatoso, podemos tener al carcinoma, donde está el tejido epitelial, y podemos tener a los linfoides o los linfomas, donde está el tejido hematopoyético y linfoide. Dependiendo de la severidad, también se puede clasificar a los tumores y cánceres por su capacidad o su agresividad, lo cual va a afectar directamente en el proceso de remisión, lo que conversaba con sus compañeros. El cáncer es como una enfermedad, como una película de zombies, de apocalipsis zombie. ¿Sí? Surge uno y empiezan a surgir varios, porque van comiendo a todas las personas y las van transformando. ¿Cuál es la única solución en un apocalipsis zombie? Matarlos. Ustedes saben de que si solamente me dedico a sobrevivir, eventualmente los zombies me van a agarrar. No solo eso, la población sana desaparece. Eso no lo puede tolerar el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que lleva a la muerte a muchas personas, el tratamiento que no remite. Por lo tanto, tenemos que desaparecerlos a todos. Y si no desaparezco, aunque sea a uno solo, ¿qué sucede? Otra vez empieza, ¿verdad? Tenemos que desaparecerlos a todos. Obviamente en una película de apocalipsis zombies es fácil porque son personas, pero en el cuerpo, ¿qué certeza tenemos que hemos desaparecido hasta la última célula cancerígena del cuerpo? No tenemos ninguna certeza. Hay ciertas técnicas o ciertos procesos de diagnóstico y pronóstico que nos van a dar una cierta seguridad, pero nunca una certeza. Ni la cirugía nos va a dar una certeza. De hecho, la cirugía es un tema, la cirugía oncológica es un tema un poco delicado, porque algunos tumores son fácilmente contenibles, como una es un órgano en sí mismo, que si queremos tomar una biopsia, prácticamente estamos rompiendo la burbuja y produciendo mayores problemas. Si por ejemplo nos encontramos con un ginecólogo,
no hay muchos ginecólogos en Arequipa, hay más ginecólogos en Lima, pero digamos de que nos encontramos con un ginecólogo y una paciente que sospecha de cáncer de ovario, sospecha, es decir, se ha hecho su tomografía con contraste, se ve una masa, no sabe qué es esa masa, ha hecho sus factores séricos genéticos, es decir, marcadores cancerígenos. No hay nada concluyente, unos están altos, otros están bajos. Entonces, ante esta incertidumbre, porque normalmente el diagnóstico de cáncer es así, incertidumbre, siempre hay un infalible que se llama la biopsia. ¿Sí? Sacar el tumor, mirar el tumor y decir, pues sí, son células bien deformes, ¿no? El problema es que normalmente el ginecólogo les va a decir a la señora, ¿sabe qué? Su tumor está contenido. Yo la voy a operar, pero no la voy a operar para sacar una biopsia. Voy a operar abierto, voy a sacar todo el tumor y lo voy a hacer evaluar en ese momento de emergencia. Y dependiendo de lo que me digan, sacaré más tejido, probablemente tejido sano, y luego procederemos, por si acaso, con una quimioterapia. Entonces, ese es un mecanismo en el que se asegura que murió hasta el último zombie, porque más no tiene. Mejor sobreactuar a que actuar poco. ¿Sí? Y aún así, no siempre se puede contrarrestar todo. La remisión puede demorar años, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Y al final de cuentas, este tema siempre se basa en la división genética, porque es una bola de nieve. Cada vez la célula se vuelve más aberrante. Y eso es lo que también determina su severidad. Por lo tanto, el factor genético dentro del cáncer es algo indispensable estudiar. ¿Qué aspectos genéticos podemos asociar al cáncer? Bueno, como hemos dicho, hay mutaciones que siempre van a estar acumulándose. A medida de que se acumulen más aberrante será la célula. Pero también tenemos dos conceptos bien separados, que pueden ser mutaciones conductoras versus mutaciones pasajeras. Como se define, las mutaciones conductoras son aquellas a las que conducen o dan origen al cáncer. Son aquellas mutaciones que, causando una sobreexpresión o una inactivación de un gen, afectan directamente en la división celular y su control, por lo que generan, en primer lugar, las divisiones celulares aberrantes que no se esperaban. Y luego están las mutaciones pasajeras, que son aquellas producto de la división celular de una célula cancerígena y son acumulativas, es decir, mutaciones que se van agregando a medida de que la población celular cancerígena va creciendo. Una mutación conductora, por lo tanto, va a ser de mayor interés investigativo que una pasajera. Las pasajeras son daño colateral, las conductoras son la raíz de todos los males. En este caso, lo más importante es poder diferenciar una de la otra, y es de donde sale toda la investigación asociada a cáncer y genética del cáncer, y que hasta el día de hoy nos está dando grandes hallazgos como BRCA1, BRCA2, EGFR, BREF, CARRAS, por ejemplo, y ya se identifican como genes, y RAF también, que se identifican como genes asociados a cánceres conocidos, y que actualmente ya no tenemos dudas sobre cuál es su papel dentro del cáncer. Literalmente, directamente los evaluamos y si hay algún problema ya podemos hacer un diagnóstico altamente temprano y hasta un asesoramiento genético. Solamente para recordar qué tipo de mutaciones podemos tener que contribuyan a una mutación conductora, podemos tener SNPs, que si se acuerdan son las variaciones o polimorfismos del nucleótido único, incluyendo deleciones, repeticiones, sustituciones, etc. Mutaciones pequeñas que no serán del nucleótido único, pero son unos cuantos nucleótidos, especialmente aquellos que suelen caer dentro del CDS y por lo tanto afectan directamente a la funcionalidad de la proteína. Translocaciones cromosómicas, que son raras pero plausibles, como el cromosoma Filadelfia, cromosomas shattering o la ruptura cromosómica. Vamos a tener una ruptura cromosómica que durante el proceso de reparación puede que se tenga recombinaciones no homólogas y por lo tanto cambios genéticos. De lesiones cromosómicas, mismo problema, tratando de recuperar la información, generaremos una carga
unisomía diparental que puede llevarnos a problemas y duplicaciones cromosómicas también. La diferencia en la carga genética nos puede llevar entonces a la sobreexpresión y sobreactividad de algunos genes. Entonces, tenemos dos grandes grupos de genes que desarrollarán, o genes conductores que desarrollarán una enfermedad y trabajarán como lo que se conoce como el efecto de la olla a presión. Imagínense que están trabajando en un laboratorio y que están usando un autoclave a vapor. ¿Cómo funciona un autoclave a vapor? Es una olla gigante, una olla a presión gigante en la que ponen agua al fondo, ponen sus elementos a autoclavar y lo prenden y cierran el vapor y tienen un barómetro. Normalmente el agua acumula vapor hasta que el barómetro me muestra aproximadamente unos 120 pascales, milímetros de mercurio, perdón. Y ahí es donde hemos alcanzado una presión tal que el punto de ebullición del agua ya no es 100. Ah, ya me acordé, es 2.5 pascales. El punto de ebullición ya no es 100, es 121. A esa temperatura muere todo. ¿Sí? Por lo tanto, estamos forzando presión para que aumente la temperatura y podamos autoclavar. Eso significa de que pasar agua caliente a su plato para que ya no tenga bacterias no sirve. Ok, entonces, ¿cuáles son algunos de los criterios de protección durante un autoclave? Obviamente, no lo dejen desatendido, tienen que fijarse que no sobrepase la presión y no se eleve más la temperatura, porque tranquilamente podría explotar. Tampoco van a olvidarse de cambiar el agua, verificar que haya suficiente agua dentro del sistema, porque eventualmente si el agua se acaba, el vapor no se condensa, se sobrecalienta. ¿Qué sucede en los reactores nucleares? Cuando el vapor de agua se sobrecalienta, es más peligroso que el fuego. No lo va a enfriar nada, se transforma en prácticamente hidrógeno, es una bomba. ¿Sí? Entonces, tampoco es recomendable que suceda algo así. Y a pesar de todo, digamos de que están sin supervisión y cometieron todos los errores del mundo. Usaron su olla a presión, su autoclave, no le pusieron agua nueva creyendo de que tenía agua porque sonaba agua adentro, pusieron sus cosas, lo cerraron, lo prendieron, se salieron al baño y cuando regresaron se quedaron encerrados afuera. Hemos establecido el drama. A partir de este punto, ¿qué va a suceder? La presión va a subir, la temperatura va a subir, el agua va a ebullir y se va a acumular vapor. Y otra vez, la presión va a seguir subiendo, la temperatura va a seguir subiendo, el agua va a seguir generando vapor hasta que ya no haya agua, solo haya vapor. Y la temperatura y la presión va a seguir subiendo y el vapor se va a poner cada vez más caliente y va a seguir subiendo y va a seguir subiendo. Un ciclo repetitivo de seguir subiendo hasta que el sistema ya no soporte más y ¡pah! ¿Sí? Bien. Acá tenemos, como hemos dicho, dos condiciones. Una son los genes que van a ser los genes supresores de tumores, que son genes específicos sobre la proliferación celular o apoptosis, cuyo trabajo único es regular el ciclo celular, especialmente de forma negativa. Son los que paran el sistema. En este caso, vamos a tener genes asociados a la regulación del ciclo celular, a puntos de controles en el mismo, señalización de la proliferación celular, especialmente aquellos que bajan esa señalización o controlan esa señalización para que alcancen o no alcancen a la célula. Podemos tener, por ejemplo, factores de transcripción, podemos tener las quinasas, podemos tener la vía WIC catenina, podemos tener a las proteínas y receptores acoplados a proteínas G, etc. También tenemos aquellas de diferenciación y supervivencia del linaje, entonces van a ser factores de transcripción que van a proteger linajes específicos, secuestramiento del ciclo celular y finalmente la apoptosis, es decir, muerte programada. Por lo tanto, si estos genes desaparecen, tenemos problemas.
desaparecieron los frenos. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos ahora sí a los denominados oncogenes, que son genes asociados a los oncogenes, que son genes asociados a incentivar la proliferación celular, y aparte otros genes que son efectos globales de la integridad del genoma, que van a ser genes asociados a la reparación del genoma, a la recombinación homóloga, a la recombinación no homóloga, a la expresión génica, y por lo tanto, si están a la expresión génica, van a afectar directamente a la expresión de los otros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve este ejemplo? Acá tenemos un caso completamente normal, y acabo con esto. Acá tenemos un caso completamente normal, es decir, tenemos un genoma que va a ser controlado por el epigenoma, por los cambios epigenéticos, para generar una expresión génica, que es lo que conocen ustedes como transcripción y traducción. ¿Sí? ¿Quiénes afectan al genoma? Tanto las proteínas asociadas a la replicación como reparación del ADN, como las proteínas asociadas a la estabilidad y segregación de los cromosomas, es decir, la manipulación directa del genoma. ¿Quiénes afectan al epigenoma? Las proteínas encargadas de la metilación y la hidroximetilación del ADN, que va a afectar directamente a la expresión génica, y también las proteínas modificadoras de histonas bajo otros criterios, que también están asociados a la expresión génica y a la hipercompactabilidad o baja compactabilidad de la cromatina. Tenemos la expresión génica, expresiones de varias proteínas. Proteínas que, regresamos al principio otra vez, están asociadas a la reparación del ADN, están asociadas a la modificación de las histonas, están asociadas a la modificación también o a la integración y sostenibilidad de los cromosomas. Entonces, técnicamente estamos viendo un ciclo repetitivo. El origen del genoma produce proteínas que regresan al genoma. Entonces tenemos un ciclo repetitivo. Si no es este ciclo repetitivo, tenemos otras proteínas adicionales que pueden ser entonces proteínas de punto de control, como control del ciclo celular, proliferación controlada, diferenciación terminal, es decir, secuestro del ciclo celular, o apoptosis. ¿Sí? Todos los actores presentes. ¿Qué sucede si tenemos entonces un punto de origen, una mutación en el genoma? Primero se verá afectado uno de los procesos. Tal vez el perfil epigenético que va a ser ahora anormal. Tenemos una pérdida de integridad del genoma, perfil genético anormal. Si tenemos un perfil genético anormal, las proteínas ya no se van a expresar correctamente. Dentro de esta mala expresión podemos afectar, por ejemplo, a proteínas de reparación del ADN, lo que desemboca otra vez en una mayor pérdida de la integridad del genoma, otra vez en un perfil epigenómico anormal y otra vez en un problema de expresión génica. Y luego podemos afectar a más enzimas de modificación del RNA, entonces directamente al perfil epigenómico normal. Se dan cuenta de que como la olla a presión, ese ciclo está yendo ahora en nuestra contra. Se acumula, cada vez afecta a más cosas, afecta a la regulación transcripcional de proteínas y RNA, a enzimas de modificación histónica, a proteínas que controlan la segregación de los cromosomas. Y finalmente llega un punto de no retorno en donde tenemos la pérdida del control del ciclo celular, la proliferación descontrolada, la interrupción de la diferenciación y el fallo de la apoptosis y una célula cancerígena. ¿Sí? Eso significa de que la acumulación de mutaciones es lo que lleva a una célula cancerígena. Y también la acumulación de las mutaciones es lo que determina que una célula cancerígena tenga una cierta letalidad, un escape de los controles del cuerpo, una malignancia, lo que hace una célula sea más o menos peligrosa. Es por eso también de que ciertos factores externos que llevan a la mutación del genoma no va a ser de que, por ejemplo, le salió, se quedaron hace mucho rato, le salió erisipela, ya, mañana tengo melanoma. No, esas son cosas que se acumulan a lo largo del tiempo. ¿Sí? Se acumulan a lo largo del tiempo. Muy bien, yo creo que ahora sí, nos quedamos aquí.